buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Vistilla de Medidas Cautelares. Y hoy la verdad es que tenemos a un invitado de lujo, que voy a pasar ya a pantalla para que lo podáis ver todos. Simplemente os diré que es Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. Y ahí está. ¿Qué tal, Luis? Pues muy bien, un placer para mí estar aquí hoy contigo, casi en el final del año 2024, que ha sido verdaderamente apoteósico judicialmente. Pues sí, Luis. Además, bueno, tenía muchísimas ganas de entrevistarte en el canal de Medidas Cautelares porque desde luego estás en todos los fregados, Luis. Lo primero que me gustaría empezar es por Justitia Europa. Tú eres el presidente de Justitia Europa, que seguro que muchos de nuestros espectadores pues han estado yendo en los últimos meses para arriba, para abajo, Justitia Europa, Justitia Europa, en el caso Begoña Gómez, en la trama Coldo, en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Entonces, Luis, vamos a comenzar, si te parece, por el principio, el origen de este partido político que tú presides, Justitia Europa. ¿Cómo nace esta idea? Como me vendo muy mal, voy a empezar, si me lo permites, por reivindicar el papel que estáis teniendo vosotros, los periodistas de investigación. Y como esto es una vistilla de medidas cautelares, yo siempre aprovecharía ante una medida cautelar que no va al fondo del asunto, sino que va a lo que cautelarmente se tiene que adoptar para que el fondo no se pervierta, es ponerte en valor a ti, poner en valor a todos los periodistas de investigación, de tribunales, que creo que han hecho un trabajo verdaderamente, pues diría, encomiable o que debería ser recordado, porque gracias a ellos y gracias a vosotros y gracias a ti ha sido posible el que se investiguen causas de corrupción. Por ejemplo, el caso de Begoña Gómez, parte de informaciones periodísticas, y otros casos han ido partiendo, como el caso del hermano del presidente, de informaciones periodísticas, y que creo que eso se tiene que poner en valor desde ya, ¿no? Para que la gente entienda el por qué en una vistilla de medidas cautelares tienes que llamar la atención del juez. Lo segundo, ¿qué es Justicia Europa? La sociedad civil. La sociedad civil sin ideología, donde yo creo que es posible compartir unos puntos comunes con otros que no nos unen, pero que hacen poner en valor en que los ciudadanos, la sociedad civil, puede unirse para defenderse contra la lucha contra la corrupción. Y creo que esto es algo que la gente tiene que llegar a entender. Hay cosas que no nos unen, ¿por qué no las dejemos de lado? ¿Por qué no nos centramos en aquello que podemos defender todos en común? O sea, yo puedo tener contigo puntos de vista diferentes sobre, bueno, cosas que del día a día que no nos tienen por qué unir, pero yo creo que España hoy en día afronta situaciones muy controvertidas que creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo en que hay que defendernos de una lucha contra la corrupción que es sistémica, que está en nuestro país instalada desde hace muchos años y que solamente nosotros, los ciudadanos, la sociedad civil, los periodistas de investigación, es decir, un conjunto, estamos de acuerdo en el que no podemos continuar así. ¿Por qué nace Justicia Europa? Para defender las libertades públicas, para defender los derechos fundamentales, para defender que no me dicen que no diga lo de la tercera vía, pero lo voy a decir, porque una tercera vía es posible donde podamos ir los ciudadanos a algo que nos une y no que nos desune. ¿Por qué nos desune? El dogma y la consigna del pasado, la ideología. ¿Tú de quién eres? Decía el otro día una eurodiputada del Partido Socialista. En realidad lo que dijo fue: ¿tú quién eres? Porque yo soy eurodiputada. Eso es lo que tenemos que romper. La inmunidad de los políticos se ha convertido en la impunidad para el delito, para el robo. Y lo que tenemos que hacer la sociedad civil es cambiarlo, es decirle: no, el político no está desconectado de la realidad social. Lo que tiene que es conectarse con la realidad social. Y todo lo que sea la desconexión tiene que ser eliminado. ¿Por qué? Porque es un sistema que no funciona. Y lo que está claro que en España, hoy en día, después de 45 años, queda acreditado que los dos grandes partidos han estado haciendo una batalla por ver quién es más corrupto de los dos. Y ahora lo que toca es pues la sociedad civil. Eso es Justicia Europa.
Lo primero, Luis, te doy el agradecimiento, ¿no? En nombre de todos mis compañeros de tribunales, por tu ayuda, además también, por tu ayuda diaria. Nos haces el trabajo pues mucho más fácil a todos y al final lo que estás contribuyendo es a que todos los españoles y fuera de España también, que por cierto nos siguen en este canal, pues estemos más informados de todas las tramas de corrupción que hay ahora mismo en España, que están por tierra, mar y aire. Y precisamente, Luis, tú que eres uno de los abogados que diría yo que estás más en forma del panorama nacional, porque como digo, estáis metidos, Justicia Europa, en todos los casos. Hablas de ideologías. No sé qué te parece, Luis, que desde el gobierno de Pedro Sánchez hayan intentado desacreditar vuestro trabajo de Justicia Europa y de otras asociaciones, colectivos y partidos con el famoso, la famosa mandanga esta de la extrema derecha, de la ultraderecha, de los partidos de extrema, ultra, mega, extra derecha. ¿Qué te parece a ti, Luis, que han intentado desacreditar vuestra labor de las acusaciones populares siempre con este mantra de la ultra extrema derecha? Pues que son la etiqueta que te tienen que poner. O sea, porque al final todo va en torno a una etiqueta. Pero ¿qué ha pasado con Justicia Europa? Que no tenemos etiqueta. Esto lo describe muy bien Federico. Además dice, joder, estos tíos han buscado un nombre, ¿no? Que hablan del latín. Dice, pero ¿cómo? Dice, pero ¿cómo están tan locos de poner justitia en latín? Porque justitia es justicia, ¿no? Y Europa era porque nos presentábamos en unas elecciones europeas y era justicia para Europa y porque pensábamos que justicia dentro de Europa podría ser entendido en una conexión que tenemos con otros movimientos a nivel europeo y porque ese nombre no fuera algo solamente español, sino porque pensábamos que hoy en día es necesario incluso, no solo para España, sino para Europa, un reinicio moral y añadimos ético y espiritual. Y por eso nacía Justicia. ¿Pero qué pasa con los demás? Porque hay otros colectivos, bueno, que todo el mundo conoce, que se les ha etiquetado de ultraderecha, de extrema derecha. A nosotros el presidente Sánchez dijo, los primeros que me han presentado una querella son unos negacionistas, pero no nos tildó de ultraderecha. ¿Por qué? Porque no puede, ni de extrema derecha. Ahora bien, hagamos una reflexión. Si defender las libertades públicas y los derechos fundamentales hoy en España es ser de extrema derecha o de ultraderecha, ¿qué piensa el ciudadano sobre esto? Si defender que el fiscal general del Estado está imputado por haber revelado secretos y defender que está la mujer del presidente imputada, si defender que el hermano del presidente está imputado, todas estas causas las han llevado las acusaciones populares, ¿qué es lo que está intentando hacer el gobierno? Desviar la atención. ¿Cuál es la atención? Pedro Sánchez Pérez Castejón, el presidente del gobierno. ¿Qué es lo que intenta el presidente del gobierno a través del gabinete de Moncloa y de comunicación? Desviarlo a son la ultraderecha, es la extrema derecha, o sea, hacer algo residual. Pero lo cierto y verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque hemos sido las acusaciones populares los que hemos conseguido que 3 resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hagan que el juez Peinado esté investigando una causa criminal contra la mujer del presidente. Otras tantas de la Audiencia Provincial de Badajoz y del Juzgado de Instrucción que está instruyendo por el hermano del presidente. Otras tantas por el tema del fiscal general del Estado y así sucesivamente. Oiga, ¿esto es el ultraderecha? No. ¿Esto qué es? El sentido común. Esto es el sentido común de la ciudadanía que acude a la justicia para que se haga justicia. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno? Eliminar las acusaciones populares. Ole. Ole que diría aquel. No puede ser que en un sistema que creo que lo único salvable de la Constitución es que los ciudadanos podamos intervenir en la acción penal pública, seguramente porque alguno dijo, como dejemos esto en manos de la Fiscalía, el Estado se acabará quebrando absolutamente. Y de ahí que nos incluyeron. Y no puede ser que en un Estado donde las mayores causas de corrupción han nacido de las acusaciones populares, se quiera ahora pervertir todo eso para expulsarnos. Que nos llamen de ultraderecha, que nos llamen negacionistas, que digan lo que quieran, porque la verdad es solo una y la justicia creemos que tiene un papel ahora que tiene que dar un golpe en la mesa porque si no serán los siguientes en lo que Sánchez pretende pervertirse absolutamente para quedarse como poder y afianzarse durante años en la Moncloa.
Hablabas, Luis, de la persecución a las acusaciones populares. Digamos que está habiendo dos principales conflictos, yo por lo menos lo veo, uno a nivel político y otro a nivel judicial contra las acusaciones populares. Vamos a empezar por el político, que es el que estáis sufriendo con los ataques que llegan desde el gobierno por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ya va dejando caer en los últimos días esa posibilidad de reformar la ley, ¿no? Para quitaros el papel que tenéis en la actualidad y que os otorga incluso la Constitución como acusaciones populares, como acciones populares, y que gracias a vuestra labor las investigaciones que están en marcha han llegado al punto al que han llegado. Bueno, el Tribunal Supremo nos expulsa del procedimiento a José Luis Ábalos de manera indirecta, ¿no? Diciendo que, bueno, hay una acusación unificada y por tanto debe ser ese el que nos tiene que unificar en todos los sentidos, no nos deja estar presente en las declaraciones, además no se nos notifica de manera fehaciente siendo partes personadas, lo que vulnera, por cierto, la ley de enjuiciamiento civil. Por otra parte, hay un debate que se está armando respecto del por qué tenemos que estar presentes las acusaciones populares en los procedimientos judiciales y que debería ser Fiscalía, pero Fiscalía depende del Gobierno, porque esto lo dijo Pedro Sánchez, la Fiscalía de quién depende, del Gobierno. Entonces, lo que hace el Gobierno es dar instrucciones al fiscal y el fiscal entonces actúa y entonces nos encontramos ante procedimientos tan bochornosos como es el de el novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Donde se vio sometido ante un pacto que es rutinario y habitual entre abogados y fiscales para poder conformar una pena y que aquel que reconoce que ha cometido un presunto delito, por lo menos no se vea de conformidad con el fiscal en una pena superior, pues eso, pues no, eso se publica y se intenta ahora pervertir, ¿no? A través de, bueno, Bolaños, que viene a decir que las acusaciones populares y tal tienen que dejar de existir o que se tiene que meter por la puerta de atrás. ¿Qué pasa? La Fiscalía, ¿qué sucede? En España no es un elemento neutro, objetivo o imparcial. Lo que la Fiscalía es hoy en día en España es un elemento subjetivo y que depende de una institución que es la presidencia del gobierno, que es la que le nombra. Por tanto, ¿cómo puede ser quien instruya las causas el gobierno que te nombra? Eso sería igual a Venezuela. Pero aquí se va más allá, porque aquí se nos quiere expulsar por la puerta de atrás. Por la parte de detrás se nos dice las acusaciones populares, ya sea de asociaciones, sindicatos o partidos políticos, no pueden ejercer la acción popular. Esto es gravísimo. Porque si se llega a conseguir eso, las mayores causas de corrupción que se han hecho en España y se han producido estarían fuera. Entonces, recuerden ustedes el caso Perote, el caso Gürtel, el que quieran, o el mismo caso de las mascarillas, el que ustedes quieran, nos dejarían atrás. ¿Dónde va el gobierno? A eso, a expulsarnos a la sociedad civil de las instituciones. ¿Por qué? Porque si consiguen que los medios de comunicación libres y el Poder Judicial, en lo que concierne a las acusaciones populares, estén fuera, pues ya lo tienen todo, Miguel Ángel. Es decir, ya tienen todo para instalar una dictadura institucional con el beneplácito, cuidado, del Poder Judicial que está mirando, no sabemos, con la venda, si está mirando hacia un lado o hacia el otro, y que los siguientes van a ser ellos. El asalto al Consejo del General del Poder Judicial, donde está politizado por el Partido Popular y el Partido Socialista, puede ser el siguiente. ¿Y quién nos puede librar de eso? Pues la sociedad civil. O sea, o nosotros despertamos y nos damos cuenta de que les hemos sentado nosotros en los juzgados para dirimir si tienen responsabilidad o no, o estamos ante un grave conflicto institucional que se va a producir en los próximos meses seguramente.